Faltan 12 minutos para el mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y ya recibimos a la jefa de pediatría del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, la doctora Jacqueline Olmedo. Bienvenida a la mañana del 11, doctora. Buenos días, muchas gracias. Un placer, bueno, gracias por la obviamente, gracias. Obviamente el tema que nos va a ocupar esta entrevista fundamentalmente es el de las afecciones respiratorias que hemos visto cómo se han incrementado en estas últimas semanas, sobre todo en niños y adolescentes, con situaciones de, no saturación, pero sí de ocupación importante de camas de CTI, etcétera, etcétera, y la polémica que se ha generado con esto de las vacaciones sí, vacaciones no, salud pública, turismo, esos intereses que chocan, pero que en realidad todo debe ser priorizado en función de la salud. ¿Cuál es la situación hoy de estas afecciones respiratorias que tanto se ha hablado? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y hacer conocer a la sociedad, de la situación. Creo que es muy importante tener dos criterios en cuenta. Primero que siempre en esta época del año los pediatras y aquellos médicos de familia y comunitarias que atienden niños y niñas y adolescentes sabemos que hay un incremento de lo que es la circulación de los virus respiratorios y debemos de tener justamente la precaución de protegernos y cuidarnos. Y de hecho, como tú lo decías, las vacaciones de invierno, las vacaciones que acá en el Cono Sur es en julio, es justamente para cortar la circulación de estos virus estacionales que llamamos, ¿verdad? Y que el año pasado, en esto de pospandemia, que se extendieron, que fue un poco más agosto, septiembre, y algunos llegamos a tener episodios de estos virus, que en los más pequeños da una entidad que nosotros los pediatras los conocemos y lo manejamos como una bronquiolitis, que le comienza con una rinitis, rinorrea, tos, y después le afecta los pulmones y se comportan, en algunos responden o no, el broncoespasmo, los beta-2, pero y siempre hubo y va a haber niños que, de acuerdo a su edad, a veces los más pequeños, se afectan y tienen complicaciones severas. Algunos requieren solo una internación en sala de cuidados moderados porque requieren no solo una aspiración frecuente, oxígeno, y hay algunos que ya necesitan un cuidado mayor, que son justamente la ocupación de camas en CTI, en terapia intensiva. Pero eso no está ajeno a los inviernos que teníamos prepandemia. Creo que, claro, el hecho de habernos quedado en nuestras casas, no haber salido a los centros educativos y recreacionales, llevó a que, obviamente hubo una disminución de la circulación de estos virus. Pero, por otra parte, sabemos que para la salud, entendida como el bienestar físico, psíquico, social, emocional, espiritual de todo niño, niña y adolescente, requiere de concurrir a la escuela, de tener el compartir, el educarse, a los centros recreativos, y que eso es muy importante, y lo vimos también con la pandemia, en cuanto a el compartir, el tener la presencialidad, ¿verdad? Entonces creemos que, claro, que realmente fue que se nos adelantó, y de hecho la Organización Mundial de la Salud alertó acerca del aumento de la circulación de estos virus, como son el virus sincicial respiratorio, la influenza A, el B, ¿verdad? El adenovirus, el rinovirus, otros virus, ¿verdad?, que también circulaban. Pero yo comentaba ahora, fuera de estar en el aire, de que en realidad ya esta semana se notó la disminución de lo que fue las consultas, ¿verdad?, la demanda de las consultas, y también las camas ocupadas de salas de cuidados moderados y de intensivo. Queda en evidencia de que esta decisión que se priorizó según la recomendación del Ministerio de Salud Pública es efectiva, porque como está diciendo la doctora Olmedo, ya se ha notado en esta primera semana y quedan una o dos más, dependiendo los niveles educativos, para cortar este virus. Ahora, hablábamos también antes de la entrevista, las vacaciones de julio siempre fueron pensadas justamente para interrumpir en pleno invierno los contagios que hay entre los niños, niñas y adolescentes, y siempre fue efectivo. Ahora, hoy estamos hablando de cantidad de niños internados en CTI, cosa que antes yo no recuerdo cuando yo era un niño, capaz que los CTI eran concebidos de otra manera, pero realmente no veíamos que hubiera una gravedad tal en las patologías que ameritaran un centro de tratamiento intensivo. Siempre hubo, como lo estábamos hablando, un porcentaje de niños, y cuanto más pequeños aún, que siempre decimos que son los que más se tienen que proteger, recién nacidos, menores de 6 meses, que requerían una atención avanzada que dependía de muchas, de
como decíamos, de la virulencia, de la carga viral, del virus, de la intensidad y, bueno, y de la inmunidad o las defensas de ese niño y la respuesta, y que a veces era independiente justamente del tratamiento que se le ofreciera y se le brindara. Eso porcentaje siempre hubo. De hecho, digo, lo que tú estabas diciendo, Marcelo, se está estudiando, el mundo está estudiando qué ha pasado con el sistema inmunitario post-pandemia, ¿verdad? Y bueno, sí, eso nos está ocupando y preocupando a nivel asistencial en cuanto a la virulencia, que eso es verdad, sí estamos viendo, como tú bien decías, que el influenza, como siempre decíamos, el VRS abre el camino y después hay una sobreinfección bacteriana y niños con neumonias a neumococo, con complicaciones de esas neumonias, de esa lo que llamamos como congestión a nivel pulmonar, ¿verdad? Puede provocar un derrame pulmonar, una colocación de un tubo de tórax, y bueno, eso sí es verdad que lo estamos viendo, pero no tenemos, o sea, una información científica que nos avale poder decir, y sí se está ocupando el mundo mismo de esa virulencia mayor, por así decirlo, de los virus que siempre han circulado. La pandemia del COVID-19 obligó a ampliar los sistemas de salud en lo que hacen a camas de CTI. Todas las mutualistas, la salud pública, se ha invertido mucho dinero en capacitar personal y también en tener disponibles más camas de CTI. Ahora, cuando hablamos de la saturación, hay dos términos que se diferencian. Uno es la saturación y el otro... no recuerdo, que uno quiere decir que, bueno, están colmadas las camas, pero desbordados. Una cosa es estar saturados y otra cosa es estar desbordados. La línea es muy delgada, ¿no? Entre un concepto y el otro. Pero ¿cuál es la situación en Maldonado? ¿Qué disponibilidad hay y qué porcentaje de ocupación hay? No, nosotros ahora, las semanas anteriores igual nunca estuvimos desbordados. No hay una emergencia sanitaria y eso, bueno, lo compartimos con a nivel país. Digo, y vuelvo a decir, era lo que nos pasa y nos va a seguir pasando todos los inviernos, ¿verdad? Que, bueno, había un porcentaje de ocupación de las camas de CTI que era mayor que en otros momentos. Eso sí es real y es así. Pero en verdad siempre estuvimos, digo, nosotros, como les decíamos, el servicio de pediatría del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos en realidad tiene una sala de internación de cuidados moderados con 8 camas disponibles y una sala de lo que es maternidad, aquellos recién nacidos que por su nacimiento tienen que estar mínimo, y si está todo bien, 48 horas o a veces más. Tenemos una capacidad de 12, 13 camas, es variable porque se comparte con ginecología, ¿verdad?, con un máximo de 15, y una nursery de bajo riesgo, que aquellos niños que tienen que tener un tratamiento específico, como de fototerapia, de antibióticos, de crecimiento, ¿verdad?, que para alimentarse necesitan una sonda, tenemos una nursery con 4 camas disponibles. En ese sentido, nosotros la semana pasada, y bueno, lo que es a CTI se contrata, o sea, a nivel privado, tanto Mautone como Cantegril, se prioriza de acuerdo a la condición clínica del niño que sea dentro del departamento de Maldonado, por todo un tema de todo lo que distorsiona el tener un niño gravemente enfermo de un episodio respiratorio o no, y que a su vez tenga que toda la familia movilizarse a lo que es Montevideo o otro departamento fuera de Maldonado. Se prioriza y bueno, en la semana... la pasada no, la anterior, en realidad en 2 oportunidades, dentro de lo que es a través del SAME 105, que nosotros explicamos la condición del niño y que va a requerir una cama de CTI, es quien nos asigna. Tuvimos 2 niños internados en el departamento de Minas, en Camden, porque no había lugar para niños menores de 15 años, usuarios de ACE, tanto en el Mautone como en el Cantegril, que siempre se prioriza. Y después nuestro centro de referencia, cuando la condición clínica del niño lo permite, bueno, es un traslado especializado al Centro de Referencia Nacional, que es el Centro Hospitalario Pereira Rosell, ¿verdad? Pero es esa la situación. Hoy por hoy, en realidad tenemos 0 niño usuario de ACE internado en el sanatorio Mautone, 1 en el sanatorio, en el CTI de la asistencial médica, y no tenemos ninguno ya en Camden de Minas. Tenemos 1 en Mautone, pero no es por patología respiratoria. El otro día explicaba el doctor Cipriani, ¿no? El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que decía, hacía un reporte de un día X a las 5 de la tarde y dice no tenemos ningún niño, y a las 9 de la noche había 4 prontos para ingresar. O sea, esto es muy dinámico también, exactamente, ¿no? Pero es dinámico y de hecho, como siempre lo decimos, y uno como docente de pediatría cuando enseña a los pregrados, a los estudiantes de medicina o a aquellos que ya están estudiando y están haciendo la especialidad en pediatría,
que los niños es muy dinámico, así como rápidamente se mejoran, también rápidamente empeoran y en horas, y hay esos criterios que uno tiene que estar atento. La gran mayoría de los niños y con infecciones respiratorias lo cursan como una rinorrea, una gripe, ¿verdad? Eso sí, también se ha visto como que son varios días de fiebre, de 7 a 10 días, como decimos, que después empieza a mejorar la fiebre. Pero bueno, hay que estar atento en aquellos niños en los cuales hay que consultar precozmente, como pueden ser aquellos niños que no se alimentan, no descansan adecuadamente, como siempre decimos, empiezan a tener dificultad para respirar o fatiga, que respiran más rápido de lo normal. Siempre advertimos que se le hundan las costillitas cuando respiren, a medida que son más pequeños, pero bueno, en esos casos consultar inmediatamente, ¿verdad? Bueno, yo le iba a preguntar justamente sobre las recomendaciones, porque yo aquí he dicho de que en los niños es muy difícil mantener las medidas no farmacológicas, ¿verdad? El toser, el estornudar, el cubrirse, el no compartir un vaso, un pico de botella, compartir una galletita, es más difícil. Por eso estas vacaciones vienen muy bien. Pero de todas maneras, las recomendaciones a las familias que de repente, escuchándolo a usted, dicen, bueno, tengo una pediatra allí que de repente me puede dar algún pique como para manejar la situación. Creo que lo fundamental es los adultos, y como adultos referentes y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, es no enviarlos a la escuela, al centro de educación o a los centros de recreación, que también pueden ser, porque a veces no van a la escuela, pero van así a hacer un deporte o una danza, que es muy importante cuando uno está bien. Pero bueno, cuando están cursando estas infecciones respiratorias en esta época del año, o así el niño más grande le duele la garganta y esté sin fiebre, que en ese momento no los manden. Primero por el niño mismo, porque si uno se siente mal, te duele la garganta, estás mal, te duele todo el cuerpo, las articulaciones, ellos cuando más pequeños no saben, uno cuando es grande y cursa una gripe dice, qué horrible que se debe sentir, tragás y no podés alimentarte, ellos de acuerdo al desarrollo de la edad del niño lo pueden expresar. Entonces, primero por el niño mismo que se quede en su casa. Sabemos lo que distorsiona y la disfunción familiar que causa, porque el centro educativo o de recreación es muchas veces lo que nos permite concurrir a nuestros lugares de trabajo, pero es muy importante encontrar, como siempre decimos en la medicina, un plan B, un plan C, bueno, un abuelo, un referente, alguien que pueda quedarse con ese niño, primero por el niño y después para evitar el contagio, porque si ese niño va enfermo en esas condiciones a la escuela o al lugar recreativo, es como tú dices, va a seguir contagiando. Después lo otro es las vacunas, ¿verdad? O sea, tenemos información desde el Ministerio de Salud Pública que este año no hubo una buena cobertura de vacuna antigripal, que justamente es para evitar esto en las personas que sí por edad se pueden vacunar y en los niños de 6 meses a 5 años que está indicada. Y no olvidarnos, bueno, de la vacuna para el COVID, que el COVID vino para quedarse como otro virus más, ¿verdad? Y bueno, eso los niños empezaron a cumplir 5 años y como nos hemos olvidado, bueno, que vienen 2 dosis, que tenemos las dosis para los niños y eso también. Después en aquellos pequeños, menores de 6 meses o en los recién nacidos, cuanto más pequeños, como en ellos no los podemos inocular y vacunar, protegernos el resto de la familia, los que van a ser los cuidadores, los docentes, los educadores, bueno, estar protegidos y evitar llevarlos a lugares donde puedan haber personas que estén cursando una infección respiratoria y en aquellos lugares donde se encuentran, o sea, lugares más cerrados, con poca ventilación, ¿verdad? Entonces en esas cosas es fundamental. Como siempre decimos, promover lo que es la lactancia materna. El pecho directo exclusivo, como siempre decimos los pediatras y nos encanta decir, es la primera vacuna que podemos dar a nuestros niños. Entonces, si bien capaz que nutritivamente requiere de un complemento, como se le llama el preparado para lactante, no lo vamos a matar a hambre, pero así sean, como yo les digo, unos traguitos de la teta materna, eso nos da la inmunidad de las enfermedades que la mamá se pudo vacunar y las enfermedades que ya cursó y tiene la inmunidad. Entonces eso es muy importante. El lavado de manos, el protegerse la tos, en la medida que los niños crecen con su desarrollo y su edad, también poder promover eso de educarlos a protegerse la tos, el cómo sonarse la nariz, esas cosas tener muy en cuenta y bueno, y el lavado de manos y el ventilar los lugares después que los niños se van o donde estuvieron, el poder ventilar adecuadamente para disminuir lo que es la carga viral. Bueno, una serie de recomendaciones muy prácticas, muy útiles, bien entendibles y bueno, la importancia de la insustituibilidad de lo que es la leche materna, ¿no? Más allá de un vínculo que se genera entre la madre y su hijo, también todas esas proteínas y esa primera barrera, esa primera vacuna. Y subrayar también que las vacunas, tanto anti-COVID como de la gripe, están disponibles de manera gratuita
en Exacto. todos los vacunatorios del país, o sea que Sí. no hay excusa, ¿no? Y que eso no importa el prestador de salud al que tú pertenezcas. Claro. En todos los lugares tú puedes ir tanto al hospital como al sanatorio Mautone, como a la asistencial médica, y respetando los horarios se te brinda la vacuna y no estamos tarde de hacerlo. Claro, ni que hablar. Y por último, doctora, el funcionamiento del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, ¿no? Como concepción, que bueno, se hablaba de optimizar recursos profesionales, etcétera, ¿está funcionando de manera fluida? ¿Entienden que benefició sí. a la población? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, de hecho, bueno, como se nos había adelantado un poco la circulación del virus y eso, está funcionando lo que es el plan invierno, que es un presupuesto para 24 horas semanales de pediatras, tanto en San Carlos como en Maldonado, que se distribuyen en 3-4 días, fortaleciendo lo que era el pico de máxima consulta, que era entre las 16 y las 22 horas, una vez que los niños salían del colegio, de la escuela, ¿verdad? Entonces eso, bueno, se fortaleció y se priorizó. Pero ya te digo, al momento yo pasé visita ahora de mañana, vine y, por ejemplo, en sala de espera de emergencia había 0 niños, por ejemplo, para consultar. O sea, ya se está viendo el resultado de disminuir la circulación viral y el contagio. Qué importante que es. Doctor Olmedo, un gusto recibirle y gracias por toda esta información. No, gracias a ustedes por la invitación y, como les decía, poder compartir lo que uno sabe y dar las recomendaciones. Es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. Son las 12:04. Ya venimos.